Hola a todos, mi nombre es Jocelyn Niño y quiero hablarles un poco sobre el psicoanálisis, su fundador, algunos conceptos fundamentales y las escuelas que surgieron a lo largo del tiempo. Para empezar, necesitamos definir qué es el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas de todo el mundo. El psicoanálisis tiene 4 áreas principales de aplicación. La primera es como una teoría del funcionamiento de la mente humana, 2 como un método de tratamiento para los problemas psíquicos, 3 como un método de investigación y 4 como una forma de ver y analizar los fenómenos culturales y sociales como la literatura, el arte, las películas, movimientos políticos y grupales. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? El psicoanálisis y la terapia psicoanalítica sirve para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos, lo que impide que puedan desarrollar todo su potencial para ser felices individualmente, con sus amigos o su familia, así como sentirse exitoso y pleno en el trabajo o en las tareas habituales de la vida. ¿Cuáles fueron los mayores descubrimientos según Freud? Freud descubrió, trabajando con sus pacientes histéricas, que los síntomas contenían un significado oculto. Con el tiempo aprendió que los síntomas neuróticos eran mensajes que portaban contenidos psíquicos reprimidos e inconscientes. Esto le permitió desarrollar su cura por la palabra, lo que revolucionó la interacción entre los pacientes y sus terapeutas. Freud atendía a sus pacientes 6 días a la semana, escuchando y respondiendo a lo que ellos quisieran decirle, mientras permanecían tendidos en el diván. Eran invitados a decir todo lo que transcurriera por su mente. Esto proveía a Freud de asociaciones que provenían de experiencias reprimidas de la niñez, deseos y fantasías que eran resultado de conflictos inconscientes. Una vez traídos a la conciencia, dichos conflictos podían ser analizados y los síntomas desaparecerían. A continuación mencionaré algunos conceptos fundamentales según Freud de acuerdo a sus investigaciones y análisis, siendo innovadores y bastante controversiales para su época. La primera de sus definiciones fundamentales es el inconsciente. Según Freud, la vida psíquica existe por debajo de lo que conocemos como la conciencia, también por debajo del preconsciente, en el sentido de que es aquello sobre lo que podemos volvernos conscientes cuando tratamos de pensar en ello. 2. Experiencias tempranas de la niñez, con una amalgama de fantasía y realidad caracterizada por deseos pasionales, impulsos primitivos y ansiedades infantiles. 3. Desarrollo psicosexual. Freud entendió que la maduración progresiva de las funciones corporales se centraban en las zonas erógenas y se avanzaba esta maduración junto con los placeres y temores experimentados en relación con sus cuidadores, tomados estos como relación de objeto. 4. El complejo de Edipo. Es el núcleo de toda neurosis. El niño a los 6 años se vuelve consciente de la naturaleza sexual de la relación entre sus padres, de la cual él está excluido. Aparecen fuertes sentimientos de celo y rivalidad que deberán ser resueltos, junto con otros problemas como quién es hombre, quién es mujer, a quién se puede amar, con quién se puede casar, cómo vienen los bebés al mundo y qué es lo que los niños pueden hacer comparado con lo que hacen los adultos. La resolución de esos desafíos va a moldear el carácter adulto y el superyo. 5. Represión. Es la fuerza que mantiene inconsciente las peligrosas fantasías relacionadas con la parte no resuelta de los conflictos infantiles. 6. Los sueños son realización de deseos. A menudo los sueños expresan el cumplimiento de deseos o fantasías infantiles, puesto que las escenas en los sueños aparecen deformadas o disfrazadas. Estas requieren análisis para revelar su significado inconsciente. Freud llamó a la interpretación de los sueños la vía regia al inconsciente. 7. Transferencias. Es la tendencia ubicua de la mente humana de ver e identificar cualquier nueva situación sobre la plantilla de experiencias previas. En psicoanálisis, la transferencia ocurre cuando el paciente ve analista como una figura parental con el cual puede volver a experimentar los mayores conflictos infantiles o traumas como si fuera la situación original.
8. Asociación libre. Describe la emergencia de pensamientos, sentimientos y fantasías cuando no están inhibidas por restricciones como el miedo, la culpa o la vergüenza. 9. El yo, ello y superyo. El yo es el asiento principal de la conciencia, el agente de la mente que ejerce la represión, consolida e integra los variados impulsos y tendencias antes de ser trasladadas a la acción. El ello es la parte inconsciente de la mente, el sitio donde mora la parte reprimida e incognoscible de la memoria y de rastros de las experiencias infantiles. El superyo es la guía de la mente y la conciencia, el lugar desde donde se recuerdan las prohibiciones y los ideales por los cuales luchar. Ahora hablaremos sobre los principales aportes a la teoría psicoanalítica de Freud, las diferentes escuelas y tendencias. Freudianos clásicos y contemporáneos. Sigmund Freud creó un modelo de la mente asumiendo unas pocas bases teóricas. La vida psíquica es activada por energía de dos tipos de fuerza pulsional. En su primera teoría de las pulsiones fueron la pulsión sexual y la pulsión de autoconservación. En la segunda teoría de las pulsiones fueron las pulsiones de vida, pulsiones de muerte o sexualidad y agresión. Estas pulsiones representan las demandas básicas del cuerpo a la mente y se hacen conocer a través de la búsqueda específica de objetos sobre los cuales satisfacerse. Sándor, Ferenczi y la Escuela de Budapest remarcaron la importancia de considerar y reconocer los reales traumas de la infancia y el impacto de confusión de lenguas, la confusión entre el tierno apego del niño y las necesidades sexuales del adulto, lo cual impacta severamente el desarrollo psíquico y afecta la psicopatología. Ferenczi focaliza en el proceso intersubjetivo mutuo entre paciente y analista y en la honestidad y trabajo interno del analista en el encuentro analítico. Ego-psicoanálisis o escuela del yo. Anna Freud, Heinz Hartmann y otros pusieron su atención en el trabajo sobre la parte consciente e inconsciente del yo, el particular rol que éste cumple en las defensas inconscientes y su efecto inhibitorio sobre los procesos psíquicos. Hartmann postuló un área libre de conflictos en el yo que realiza importantes tareas como la atención, la conciencia, el control de las acciones motoras, el pensamiento lógico, el habla, percepción sensorial y el chequeo de la realidad, todas ellas funciones vitales que secundariamente pueden hundirse en la neurosis. La rama bioniana de la escuela kleiniana. Winfried Bion, relacionado y luego apartado de Freud y Klein, desarrolló un nuevo lenguaje para su teoría del pensamiento. Introdujo la idea que la mente infantil primero experimenta una avalancha de impresiones y emociones llamadas beta-elementos que no portan ningún significado y deben ser evacuadas. En este punto es esencial que el objeto que se encarga de su cuidado acepte estos beta-elementos, los metabolice y los transforme así en alfa-elementos y alimente con ellos la mente del infante. Rama winnicottiana de la teoría de la relación de objeto. Donald Winnicott describió como un ambiente habitado por una madre suficientemente buena es capaz de hacer que el infante pueda crear representaciones de sí mismo y de los otros. En el espacio intermedio entre el niño y su madre, él encuentra y crea un espacio que Winnicott denomina objeto transicional, que es y no es la madre. Es este espacio intermedio potencial entre la realidad interna subjetivamente concebida y la realidad externa percibida, lo que va a permanecer disponible como un espacio propio para experimentar la vida, la creación, nuevas ideas, imágenes, fantasías y el arte, dando forma finalmente a las diferentes facetas de la cultura humana. Análisis francés. Este ha crecido en la disputa en contra y a favor de Jacques Lacan y sus ideas. Él llamó a un retorno a los conceptos fundamentales de Freud e inició un profundo debate y la elaboración de los conceptos nodales de la psicoanálisis, lo que finalmente estableció el rol primordial de la metapsicología para entender la psiquis humana. Esto a su tiempo fue particularmente fructífero a la hora de concebir un nuevo entendimiento sobre la teoría de la seducción, en el énfasis puesto en las pulsiones de vida y pulsiones de muerte y la teoría del narcisismo en sus variadas facetas. Psicología del Self. Fue fundado en Estados Unidos por Ken Kohut, quien hizo foco en la sensación individual de sí mismo, en particular en relación con el desarrollo y la regulación del narcisismo.
remarcó el rol necesario de los padres en el cuidado de la persona, a la hora de reflejar empáticamente los estados del self del niño y de esa manera que éste pueda idealizar su alter ego, la gemelaridad y la transferencia, lo cual más tarde va a soportar el niño como un objeto en sí mismo, hasta que el niño haya internalizado sus funciones regularmente. Psicoanálisis relacional. Fundado por Steven Mitchell en los Estados Unidos, refutó la teoría pulsional de Freud, fundada biológicamente para sugerir en su lugar la teoría del conflicto relacional, que combina interacciones internalizadas, imaginarias y reales con otros significativos. La personalidad deriva y se construye de aquellas estructuras aprendidas en la interacción y aprendizaje con los cuidadores de la infancia, ya que la motivación individual primaria nace en relación con los otros y se va a tender a recrear y fortalecer esos esquemas relacionales a lo largo de la vida. Cabe resaltar que una de las críticas más famosas, y cito textualmente a Peter Kreeft, menciona que Freud fue el colon de la psique. Ningún psicólogo vivo escapa de su influencia, sin embargo, junto con los destellos de genialidad en sus escritos nos encontramos con las ideas más extrañas y retorcidas. Por ejemplo, que las madres acudan a sus bebés solo para sustituir sus deseos de tener relaciones sexuales con ellos. La enseñanza más influyente de Sigmund Freud fue su reduccionismo sexual. Como ateo, Freud reduce a Dios a un sueño del hombre. Como materialista, reduce al hombre a su cuerpo, el cuerpo humano al deseo animal, el deseo al deseo sexual y el deseo sexual al acceso genital. Todas ellas son simplificaciones excesivas. Freud fue un científico y en cierto modo un gran científico, pero sucumbió a un riesgo ocupacional, el deseo de reducir lo complejo a lo controlable. Quería hacer de la psicología una ciencia, incluso una ciencia exacta. Sin embargo, ello es imposible, ya que su objeto, el hombre, no es solo un objeto, sino que también un sujeto, un yo. Hacia el final de la vida de Freud, Hitler llegaba al poder. Freud pudo ver proféticamente el poder del deseo de la muerte en el mundo moderno y no estaba seguro de cuál de estas dos fuerzas celestiales, como él les llamaba, se impondría. Murió ateo pero casi místico. Tenía suficiente de pagano dentro suyo para ofrecer algunas visiones profundas mezcladas en general con puntos ciegos escandalosos. Esto nos trae a la memoria la descripción que C.S. Lewis hace de la mitología pagana: destellos de vigor celestial y belleza cayendo en una jungla de suciedad e invisibilidad. Lo que hace que Freud supere por mucho a Marx y al humanismo secular es que su comprensión del demonio en el hombre, de la dimensión trágica de la vida y de nuestra necesidad de salvarnos, lamentablemente consideraba al judaísmo que rechazó y al cristianismo que desdeñó como cuentos de hadas, demasiado buenos para ser ciertos. Su sentido trágico estaba arraigado en la separación drástica entre la verdad y el bien, el principio de realidad y la felicidad.